Que Dios les bendiga en esta oportunidad. Para el ministerio, el enfoque bíblico es una bendición el poder realizar estos programas y que sean de edificación para sus vidas. Y poder agradecer a las personas que nos hacen llegar sus mensajes a nuestro teléfono y con quienes platicamos en persona de que estos programas han sido de bendición para sus vidas. Eso nos anima, nos alienta para seguir adelante en este ministerio. En esta oportunidad, y precisamente los estudios que de aquí salen, son precisamente de esas pláticas que tenemos con estos hermanos cuando nos encontramos por ahí y platicamos de las cosas de la Biblia, de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, y qué importante es el pensamiento cristiano. Y precisamente quiero compartir una serie de enseñanzas precisamente sobre la importancia del pensamiento cristiano. Debe de predominar el pensamiento cristiano, porque cuando hablamos del pensamiento cristiano, estamos hablando del pensamiento de Cristo. Las iglesias deben de estar sustentadas precisamente en el pensamiento de Cristo y no en el pensamiento de los hombres, no en el pensamiento de aquellas personas que no perciben las cosas que son de Dios. Y esto es lo que está afectando las vidas de muchas personas dentro de las iglesias, porque ellos mismos perciben que no está Cristo realmente reinando en estas iglesias. Las estrategias que muchas veces se están empleando para conquistar los corazones, si es que se les puede llamar conquistar, porque el único que puede conquistar los corazones es Dios por medio del Espíritu. Por eso es importante que nosotros podamos alcanzar esta meta eterna en nuestras vidas, y que sí es posible llegar a tener la mente de Dios por medio de Jesucristo. Y tomamos de base lo que Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 2 y en el versículo 16. La Escritura dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Basados en esta promesa, hoy queremos desarrollar una serie de temas que nos van a llevar precisamente a tener el pensamiento cristiano, el pensamiento de Cristo, la mente de Cristo. Sí es posible. Y es nuestra única esperanza para nuestras vidas, que lleguemos a alcanzar a tener la mente de Cristo. Sí es posible por medio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pablo viene hablando un tema interesante precisamente en 1 de Corintios capítulo 2 y en el versículo 12. Desde ahí podríamos empezar este primer capítulo, esta primera lección. Pablo nos dice en el versículo 12, de hecho el título es La revelación por el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios quien nos va a revelar los pensamientos de Dios, la mente de Dios. Y eso es importante. Capítulo 2, versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tenemos que entender que algo que Dios nos ha concedido es precisamente la mente de Cristo, la mente
de su Hijo. Dios nos ha concedido muchas cosas. Y muchas personas o muchos cristianos se acercan en oración a Dios y dicen: Señor, tú nos has concedido esto, nos has concedido lo otro, nos has concedido esto. Y reclaman eso para apropiarse, pero muchas veces todas estas cosas son cosas materiales. Pero de algo tenemos que apropiarnos, primeramente y principalmente, porque es el contexto que Pablo viene hablando. Dice que Dios nos ha concedido muchas cosas. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. El espíritu de Dios lo hemos recibido para que nosotros sepamos qué es lo que hemos recibido o qué es lo que vamos a recibir de parte de Dios. Y lo que vamos a recibir de parte de Dios en este contexto es la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo revela la mente de Dios. Y de este mensaje tenemos que apropiarnos y pedirle en oración a Dios y decirle: Señor, quiero apropiarme de esta promesa. Quiero llegar a tener y a desarrollar la mente de Cristo. Quiero pensar como Cristo pensaba. Porque esto será determinante en nuestra vida y en nuestras decisiones. Las personas en la iglesia que se acercan a la iglesia y que no tienen como meta tener o llegar a tener la mente de Cristo, definitivamente terminarán en el fracaso espiritual. Sigue diciendo la Escritura: lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. La razón del por qué nosotros queremos, aspiramos, deseamos que Dios nos conceda tener la mente de Cristo es porque queremos llegar a percibir todas las cosas que provienen de Dios. Cuando nosotros no tenemos la mente de Cristo, pueden estar sucediendo las cosas de Dios, como decimos, en nuestras propias narices y no darnos cuenta que es Dios mismo el que se está manifestando, pero por no tener la mente de Cristo, no las podemos percibir. Las rechazamos, pensando que son cosas que no son de Dios. Imagínense, la Biblia dice: porque estuve preso y me visitaste, o estuve preso y no me visitaste. Pero Señor, ¿dónde te vimos preso? Por cuanto no se lo hiciste a este, a mí no me lo hiciste. Porque nuestra mente no pudo percibir que era Dios mismo el que estaba dentro de ese hombre que estaba sufriendo quizás una injusticia en la cárcel. Pero nuestra mente humana no pudo percibir que era Dios mismo manifestándose a través de ese hombre que estaba atravesando una situación difícil en la cárcel. Porque ¿cómo es posible que ese hombre vaya a estar en la cárcel y dice ser un hombre de Dios? Pues sí, era un hombre de Dios, pero nuestra mente natural no pudo percibir las cosas de Dios a través de esa vida. Y así podríamos ir nosotros, y en este primer capítulo, en esta primera enseñanza, quiero enseñar que sí es posible llegar a tener la mente de Cristo. Sí es posible.
Por eso en este primer capítulo, el pensamiento cristiano es la base que nosotros podamos creer, desear de que Dios nos está concediendo la mente de su Hijo en nuestra vida, para que nosotros dejemos de pensar de una manera natural y que podamos nosotros percibir las cosas que son de Dios para recibirlas con todo nuestro corazón y no terminar rechazando las cosas de Dios. Uno de los lamentos de Jesús en su primera venida fue que su pueblo no conoció la hora de su visitación. Y esto lo vemos ahí en Lucas, y vamos a ir a Lucas rápidamente para que podamos tener nosotros un cimiento y un riesgo cuando nosotros no tenemos en nuestra vida la mente de Cristo. Y ese lamento de Jesús cuando entró a Jerusalén. Y dice en el Señor, ahí en Lucas, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Y era un lamento que el Señor Jesús tenía sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos no conocieron. Y lo dice Lucas capítulo 19 y versículo 44. Hablando de Jerusalén, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios estaba visitando a su pueblo en su primera venida a través de Jesús. Pero ellos no tenían la mente espiritual. Tenían una mente religiosa. Y eso es peligroso, porque una cosa es tener la mente de Cristo, otra cosa es tener una mente religiosa, que igual es tener una mente mundana. No hay ninguna diferencia entre la mente religiosa y la mente mundana. Pero hay una gran diferencia cuando tenemos la mente de Cristo. Y a eso aspiramos. Eso es lo que anhelamos, que nosotros lleguemos a tener la mente de Cristo. Pero debemos de creerlo, porque hay muchos que ni siquiera lo creen, pero es bíblico. Y quiero que por favor lo leamos y dejar bien establecido esta promesa que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ese es el primer cimiento. Podemos llegar a tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, para no correr el riesgo de tener una mente religiosa y de llegar a tener una mente mundana. Y en el transcurso de este estudio vamos a ver la importancia y la bendición y los beneficios de llegar a tener una mente de Cristo. Va a ser una bendición tremenda en nuestra vida. Hoy en día me sorprende, me asombra al escuchar que muchos cristianos viven y padecen depresión, porque le han permitido al enemigo que haga nido en la mente, el lugar que le pertenece a Cristo. Cristo es quien debe de reinar en tu mente. Me sorprende escuchar a muchos cristianos hablando y deseando
maldiciones a otros con amargura, porque han permitido que el odio y la venganza, el enojo, la ira, se apoderen de su mente. Cuando la mente le pertenece a Cristo, Él debe de reinar ahí. ¿Por qué? Porque la meta y el anhelo de Dios es que nosotros lleguemos a alcanzar la mente de Cristo. Pero nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Es lo que sigue diciendo ahí en Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses capítulo 2 y versículo 5 para ir poniendo bases bíblicas acerca del anhelo de Dios de llegar a conquistar nuestra mente. Porque cuando nuestra mente se la cedemos a Cristo, Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros también este sentir. Y cuando habla de sentir, ya están involucrándose ahí las emociones. Porque cuando es Cristo quien controla nuestra mente, el sentir nuestro o el sentir que hay dentro de nosotros no va a ser el sentir nuestro, va a ser el sentir de Cristo. Cuando a uno le preguntan, ¿y usted qué piensa? Yo humanamente no quiero pensar nada. Quiero darle cabida al pensamiento de Cristo, porque es Cristo quien gobierna mi mente. Y es Cristo quien controla mi mente, quien me da un sentir. Y mi sentir, un sentir de Dios, es que hagamos esto o aquello o esto, porque no es mi sentir. Por eso Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Usted y yo debemos de tener el mismo sentir de Cristo. Pero para que yo pueda sentir igual que Cristo, necesito la mente de Cristo. Porque si no tenemos la mente de Cristo, vamos a sentir el actuar del mundo. Yo siento hacer esto, yo siento hacer aquello, pero ni esto ni aquello es el sentir de Cristo. No es el actuar de Cristo, porque no es la mente de Cristo. Por eso no le sorprenda a usted ver personas que pertenecen a una iglesia que están haciendo cosas que van en contra de lo establecido por Dios. Porque el sentir de ellos es eso, un sentir religioso o un sentir mundano, pero no es el sentir de Dios. Muchas veces cuando nos dicen a nosotros, ¿qué piensa de esto? ¿O qué va a hacer? Y muy bien decimos, déjeme orar para ver cuál va a ser mi sentir. Pero no es el sentir nuestro, es el sentir de Cristo. Por eso es importante que nosotros oremos y ya vamos entendiendo cómo podemos nosotros llegar a tener la mente de Cristo. Cuando desarrollamos una vida en oración. Cuando usted y yo oramos, vamos a desarrollar la mente de Cristo, porque nos estaremos comunicando con Dios. Y esa es nuestra súplica, Señor, no quiero actuar en base a mi sentir. No quiero actuar en base a mi mente y mis pensamientos. Señor, quiero darle cabida a tu mente, a tus pensamientos.
Quiero darle cabida a tu sentir. Ese sentir de Dios en mi vida para tomar esta o aquella decisión o tener esta o aquella palabra para poder compartir. Por eso es muy interesante lo que Pablo le está diciendo aquí a los hermanos de Filipenses, y es el mismo mensaje que Pablo está compartiendo aquí en 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 16. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero en Filipenses dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, llegaremos a sentir igual que Cristo. Imagínense llegar a tener el mismo sentir de Cristo, porque lo dice aquí. Filipenses 2, capítulo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Imagínense sentir como Cristo. Nos va a llevar a tener una vida misericordiosa. Muchas veces lo que sentimos es odio, lo que sentimos son resentimientos, lo que sentimos es rabia, lo que sentimos es tristeza, lo que sentimos son cosas que dañan al ser humano, que enferman al ser humano, que destruyen al ser humano. Porque hemos cambiado el sentir de Cristo por el sentir humano nuestro. Pero cuando tenemos el sentir de Cristo en nosotros, somos misericordiosos, se nos es fácil amar, se nos es fácil perdonar, se nos es fácil tener una vida entregada por otros, se nos es fácil el poder ser humildes. Por eso lo dice aquí la Biblia, porque dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál es este sentir? El siguiente versículo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Humildad. ¿Cuál es el sentir que debe de haber en nuestra vida? Humildad. Pero muchas veces no sentimos la humildad, sino que sentimos orgullo, altivez. ¿Por qué? Porque no tenemos la mente de Cristo, ni el sentir de Cristo, el cual se humilló de una manera tan fácil. Humildad, mansedumbre, cuánta altanería y tanto orgullo hay hoy en día dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen la mente de Cristo, porque no tienen el sentir de Cristo. Por eso se les es imposible ser humildes, ser mansos, porque no tienen el sentir. Pero el clamor del apóstol Pablo en ambos versículos es que lleguemos a tener la mente de Cristo, el sentir de Cristo. Y esa es una bendición y es el camino que todo cristiano debería de anhelar, porque es lo que Dios nos ha concedido, su mente, su sentir. Y sigue diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Otro sentir de Cristo es la obediencia. Ser obedientes. Pero muchos en las iglesias, en el cuerpo de Cristo, no sienten ser obedientes. Lo que sienten es desobediencia. Lo que sienten es rebeldía. Lo que sienten es rebelarse contra la autoridad. Es lo que sienten. Porque tienen la mente religiosa. Tienen la mente de este mundo, que este mundo va levantándose contra la autoridad. Pero el sentir de Cristo, la mente de Cristo, busca la humildad
y la mansedumbre. Busca la obediencia, la sujeción y la sumisión. Haya pues en vosotros este sentir. Qué importante es, hermanos, para el pensamiento cristiano, que nosotros tengamos la mente de Cristo y el sentir de Cristo. Y quiero dejar este primer capítulo de esta primera lección del pensamiento cristiano. Es la base y es el deseo de Dios que nosotros abracemos la mente de Cristo, el sentir de Cristo. Y vamos a encontrar muchas bendiciones y muchos beneficios, que es lo que vamos a ver en el transcurso de estas enseñanzas, la cual le he titulado el pensamiento cristiano. Nadie puede tener un pensamiento cristiano si no tiene la mente de Cristo, el sentir de Cristo. Y déjenme decirles que esta es la meta de todo cristiano, llegar a tener la mente de Cristo, llegar a tener el sentir de Cristo, para que nuestras vidas verdaderamente puedan ser bendecidas y que verdaderamente podamos ser de bendición a otras vidas. Así que en el siguiente tema veremos la lección número 2 con relación al pensamiento cristiano. Que Dios les bendiga.